Cuando un organismo comienza a formarse, a pocas horas de la fecundación, genera una serie de programas que le ayudan a controlar la expresión de los genes y a formarlo de manera correcta. Estos programas se constituyen de proteínas que interaccionan con el DNA regulatorio y activan o desactivan la expresión de diferentes genes en las células embrionarias durante las etapas de desarrollo. El ejemplo son los genes EB, Even Skip, importantes para el desarrollo de la mosca drosófila. Sin este gen, las larvas mueren sin terminar su desarrollo. Cuando este gen se activa, la larva es aún una única célula gigante con múltiples núcleos en un citoplasma común. Este citoplasma tiene en un extremo proteínas distintas a las que se hallan en el otro, y de estos surgen los segmentos cefálicos y abdominales. Si se pierde o cambia el orden de las proteínas de los segmentos, se desarrollan mal los embriones. Mediante experimentos de tinción de anticuerpos unidos a proteínas, se descubrió que los reguladores de las proteínas se distribuyen en patrones únicos. Dependiendo del regulador al que están expuestos, la célula gigante expresa diversos genes. El gen EB, por ejemplo, se expresa en 7 bandas, cada una localizada con precisión a lo largo del eje posterior del embrión. Estas bandas están reguladas por nódulos que contienen 4 reguladores de la transcripción que hacen que el núcleo apropiado exprese el gen EB formando una banda. De esta manera, las áreas de gran tamaño se completan a través de pequeños nódulos, cada uno con una disposición única de secuencias cortas de DNA. Esto explica que el desarrollo de un organismo pueda darse por la aplicación repetida de pocos principios básicos. El control transcripcional es orquestado por un gran número de proteínas llamadas factores transcripcionales, cuyo trabajo es transmitir la información codificada en el DNA a la maquinaria transcripcional de la célula. Aunque la estructura de diferentes factores transcripcionales y la forma en que interactúan con sus secuencias de DNA blanco se conocen a detalle, hasta el momento no se cuenta con una visión unificada de sus mecanismos de operación. El control de la transcripción de genes es complejo y recibe la influencia de diversas circunstancias, inclusive la afinidad de los factores de transcripción por secuencias de DNA y la habilidad de los factores de transcripción unidos a los sitios cercanos en el DNA para interactuar de modo directo entre sí. En un sentido, las regiones reguladoras de un gen pueden asemejarse a un centro de integración para la expresión génica. Las células expuestas a diferentes estímulos responden mediante la síntesis de factores transcripcionales diferentes, que se unen a sitios distintos en el DNA. La extensión a la que un gen particular se transcribe parece depender de la combinación específica de factores transcripcionales que se unen a elementos reguladores corriente arriba, puesto que 5 a 10% del genoma codifica factores transcripcionales. Se sabe que puede ocurrir un número ilimitado de combinaciones entre estas proteínas. La complejidad de estas interacciones entre DNA y proteínas reguladoras es revelada por la notable variación en los patrones de expresión génica entre células de diversos tipos, varios tejidos, diferentes estados de desarrollo y distinto estado fisiológico. Nettles, your tongue is wine, your laughter's liquid, but your body's pine. You love all sailors, but hate the beach. You say come touch me, but you're always out of reach. In the dark you tell me of the flower that only blooms in the violet hour.
Si todos los genes están presentes, pero son activos solo en ciertos momentos en ciertas células, ¿qué regula la actividad o inactividad génica? La primera evidencia importante sobre la naturaleza de los controles de la expresión del gen se obtuvo en la década de 1960 en estudios con E. coli. Los mecanismos de control operan predominantemente al nivel de la transcripción. Los genes se expresan cuando ocurre la transcripción. En E. coli y otras bacterias, muchos de los genes se expresan solamente si ocurre la transcripción. En las décadas de 1950 y 1960, Francois Jacob y Jacques Monod obtuvieron una clara evidencia genética de que el control sobre transcripción depende de proteínas represoras, que interactúan con el operador inmediatamente adyacente a los genes que codifican enzimas y otras proteínas necesarias para el metabolismo. En el caso de la región LAC del genoma E. coli, identificaron un grupo de 3 genes que especificaba las estructuras primarias de la enzima beta-galactosidasa, LAC-Z, que metaboliza la lactosa, una proteína de la membrana llamada galactósido-permeasa, que ayuda a la lactosa a cruzar la membrana celular, LAC-Y, y la enzima tiogalactósido transacetilasa, cuya función sigue siendo incierta, LAC-A. Estos y otros datos genéticos condujeron a Jacob y a Monod a formular el concepto de operón, de la expresión génica y su regulación. Los genes estructurales codifican enzimas y otras proteínas necesarias para el metabolismo y la estructura celular, y los genes reguladores rigen la expresión de los genes estructurales por medio del control de la transcripción del gen estructural. Los genes estructurales y reguladores que participan en función celular específica y están agrupados en el mapa genético constituyen una serie coordinada de genes llamados operón. El control por represión sobre la transcripción estructural del gen se ejerce a través de interacciones entre la proteína represora y su operador específico. Modelos de regulación génica en eucariontes. Puesto que la cadena de fenómenos que conducen a la síntesis de una proteína consta de diferentes etapas, el control puede ejercerse a distintos niveles. La regulación de la expresión génica en células eucariotas ocurre sobre todo a 3 niveles distintos. La expresión génica en eucariotes también puede regularse por otras actividades, como el cambio de marco traduccional, lectura a través del codón de terminación, la edición del ARN mensajero, la iniciación de traducción alternativa, el saldo traduccional, o un segmento de un polipeptido específico eliminado y los 2 extremos unidos a manera covalente. El control a nivel transcripcional es donde mecanismos de control que determinan si un gen particular puede transcribirse y, si es así, con qué frecuencia. La transcripción diferencial de genes es el mecanismo aislado más importante por el que las células eucariotas determinan qué proteínas se sintetizan en cualquier momento de su vida. Utilizando la técnica de los microordenamientos de DNA o chips de DNA. El control transcripcional es realizado por un gran número de proteínas llamadas factores transcripcionales, que se dividen en 2 clases de funciones. Los generales, que se unen a los sitios promotores nucleares en relación con la polimerasa de RNA, los específicos de secuencia, que se unen a varios sitios reguladores de genes particulares, que pueden actuar como activadores que estimulan la transcripción de genes adyacentes o receptores, que inhiben la transcripción. Los factores transcripcionales contienen 2 dominios. El dominio de DNA, que se enlaza a secuencias específicas de pares de bases de ADN, que pueden agruparse en diferentes clases y poseen estructuras relacionadas, y la de más frecuencia, que son la estructura de los dedos de zinc, que actúan de manera independiente uno del otro y se proyectan sucesivamente en los surcos mayores del ADN. La estructura hélice-asa-hélice, HLH, con 2 segmentos de hélice alfa separados por una asa intermedia. Sus proteínas siempre se presentan como dímeros y genes distintos codifican los heterodímeros. La estructura de cremallera de leucina, donde las leucinas están presentes cada 7 aminoácidos a lo largo de la secuencia de hélice alfa en la misma dirección, donde 2 hélices son capaces de juntarse en una cremallera para formar una estructura enrollada, existiendo las leucinas en dímeros. La estructura de caja HMG, con proteínas de grupo de alta movilidad HMG, consiste en 3 hélices alfa organizadas en estructuras en forma de boomerang, capaz de unir ADN, promoviendo la interacción de otros factores transcripcionales cercanos. El dominio de activación
regula la transcripción al interactuar con otras proteínas. El control posttraduccional es la determinación de la estabilidad de la proteína, donde la degradación de proteínas celulares se realiza en máquinas cilíndricas que degradan proteínas llamadas proteosomas, que se encuentran tanto en el núcleo como en el citosol de las células. Digieren proteínas seleccionadas y marcadas para su destrucción, donde algunas proteínas se seleccionan porque se reconocen como anormales, y la selección se basa en la estabilidad biológica de la proteína. Los promotores en eucariotas se dividirán en regiones separadas, que no están bien delineadas, extendiendo la región desde la caja TATA al sitio de inicio de la transcripción se denomina el promotor nuclear. La expresión de la mayoría de los genes también se regula mediante elementos distantes del DNA llamados aumentadores, que pueden cambiarse experimentalmente de un lugar a otro dentro de una molécula de DNA o rotarse 180 grados sin afectar la capacidad de unión de los factores transcripcionales. Un promotor y sus aumentadores se aíslan de los otros elementos por medio de secuencias de unión especializadas conocidas como aisladores, que se unen a proteínas de la matriz nuclear y los segmentos de DNA. Los mecanismos por los que la unión de un factor transcripcional a un aumentador estimula el inicio de la transcripción en el promotor nuclear realizan esta tarea por medio de intermediarios conocidos como coactivadores, que son los grandes complejos que constan de numerosas subunidades y se dividen en dos grupos según su función: los que interactúan con los componentes de la maquinaria de transcripción basal y los que actúan a nivel de la cromatina y la convierten de un estado más accesible. Los complejos de remodelación de la cromatina usan la energía liberada por la hidrólisis de ATP para modificar la estructura y localización de los nucleosomas, permitiendo que los factores de transcripción y otras proteínas se fijen a sitios reguladores en el DNA. Control a nivel traduccional, donde mecanismos de control determinan cuándo un ARN mensajero particular se traduce, y si esto ocurre, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. Los factores considerados son la localización del ARN mensajero en ciertos sitios dentro de la célula, si un ARN mensajero se traduce o no y con qué frecuencia, y la vida media del ARN mensajero, que determina cuántas veces se traduce el mensaje. Control a nivel de procesamiento, donde mecanismos de control determinan la vía por la que la transcripción primaria de RNA mensajero se procesa en un RNA mensajero que puede transcribirse en un polipéptido. Un segmento específico puede someterse al proceso y de ese modo eliminarse la transcripción o retenerse como parte del RNA mensajero maduro, lo que depende del sistema de regulación que opera en la célula. Las proteínas generadas son idénticas, pero difieren en regiones clave que pueden afectar su localización celular, sus tipos de ligandos o su actividad catalítica.